Muy buenas noches, hoy quiero compartir contigo Isaías 11, versículo 1 y 2, y dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendito eres, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres hermoso, majestuoso, Dios soberano, Dios omnipotente, Elohim Adonai. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces, como dice aquí en Isaías, Señor, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, el espíritu de poder, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, porque el temor de Jehová está con nosotros. Nuestro corazón está confiado en ti, nuestro corazón está rendido a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven y toma tu lugar en la vida de tus hijos, Señor, en la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te anhelamos, te bendecimos, Señor. Tu nombre sea exaltado aquí en la tierra como es en el cielo. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo sea levantado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia te honra. Gracias porque tu iglesia levanta tu nombre, Señor. Padre, en esta noche te presentamos en primer lugar a Paraguay, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de Paraguay. Te pedimos perdón por la corrupción. Te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Perdona la rebelión de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tu Espíritu Santo traiga paz, traiga salud, traiga la sanidad que esperamos y anhelamos, porque confiamos en tu poder y confiamos, Señor, en tu palabra, Señor, que tú harás brotar, Señor, así como dice acá, la vara del tronco en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres nuestro Dios. Y declaramos, Señor, que tu reino viene a Paraguay y se establece en cada hogar, Señor, en cada familia, en la vida de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ven y toma tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Señor Jesús, que intercedas delante de nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Intercedas por nosotros con ruegos, en el nombre de Jesús, con gemido, como dice en tu palabra, Señor. Y trae la sanidad a Paraguay, trae la sanidad, Señor, a los países de Brasil, Argentina, de Perú, de Chile. En el nombre de Jesús, los que están enfermos, Señor, sánalos, Señor. Echamos por tierra el COVID-19, ese virus. En el nombre de Jesús sea quemado por el fuego de tu Espíritu Santo y se convierta en polvo en el nombre de Jesús, y que escuche el mismo infierno, Señor, y que escuche Satanás y todo lo que ha levantado en contra de las naciones, en contra de Paraguay, sea revertido
convertido por ti, Señor, en una gran oportunidad para que sea una cosecha como nunca antes, Señor. Miles y miles de almas en el nombre de Jesús convirtiéndose a los pies de Cristo, cada uno, Señor. Padre, libera los aires, Señor, de Sudamérica. Libera los aires, Señor, de Estados Unidos, Señor. Dale sabiduría a los presidentes, Señor. Y sobre todo los presidentes que te conocen a ti, Señor. Que son tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dale la sabiduría. Dale la inteligencia. Dale el consejo, Señor. Esa capacidad, Señor, en el nombre de Jesús para tomar las decisiones conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos por nuestro presidente y todos los que están sentados en silla de autoridad, Señor, para que puedan conducir esta nación conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que todas las terapias intensivas que están vacías, Señor, hay un solo enfermo en terapia intensiva. Declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre todos aquellos que tienen positivo, Señor, sea revertido ahora en el nombre de Jesús. Y puedan ser sanos y libres por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario y por esa cruz hoy somos sanos, hoy somos libres, hoy somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de Paraguay, sino al contrario, estás usando esto, Señor, esta situación, esta cuarentena, todo lo que ha sido durante todos estos meses, Señor, el encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús, para ser reconciliados contigo, para levantar nuestra mirada a los cielos y buscarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Paraguay, bendecimos la economía, bendecimos, Señor, a la familia. Te pedimos por Salto del Guairá y Ciudad del Este, Encarnación, Señor. Sabemos que la situación está muy, muy difícil, Señor, pero en medio de esa dificultad, tu gracia, tu favor esté con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, sometemos a ti, Señor, nuestras fronteras, Señor, nuestras oraciones sean las columnas de fuego, Señor. En el nombre de Jesús, envía, Señor, envía ese ejército poderoso de ángeles que hagan, Señor, que estén, Señor, guardando a tus hijos, guardando esta nación en el nombre de Jesús, y todo sea para gloria y honra y alabanza de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a ti, Señor.